Nuestra invitada de hoy fue la primera catedrática de Sociología en España y es una de las científicas sociales más prestigiosas de nuestro país. Recientemente publicó La riqueza invisible del cuidado, donde analiza el trabajo no remunerado de las mujeres. En otra vuelta de tuerca, María Ángeles Durán. María Ángeles Durán, bienvenida a otra vuelta de tuerca. Gracias. Este programa es muy psicoanalítico y siempre pregunto a los invitados al principio por su infancia. Tú naces en una familia en principio acomodada, en un Madrid de posguerra. ¿Qué recuerdos tienes de tu primera infancia? Pues no tengo muchos. No sé hasta dónde llegará la primera infancia, pero yo creo que mis primeros recuerdos deben de estar más o menos por la primera comunión. Iba a un colegio de monjas, en algunos aspectos buenísimo colegio, en la calle que ahora se llama Príncipe de Vergara, y entonces era General Mola, y tenía muchos hermanos. Entonces yo recuerdo sobre todo los hermanos, los padres, la casa. He leído que para ti fue muy importante, digamos, lo que significó el fallecimiento de tu padre, porque eso te hizo ver a tu madre de otra manera. Ella tuvo que hacerse cargo de la familia, tuvo que trabajar al mismo tiempo, y de alguna manera eso te hizo tomar conciencia de lo que significaba el trabajo invisible de las mujeres. ¿Esto es así? Cuando se tiene 17 años y se es la mayor de 6, como era mi caso, y de repente, porque además fue de repente, ¿no?, por un infarto, aunque mi padre había quedado tocado desde la guerra, habían tenido que quitarle un pulmón, en fin, había quedado tocado, pero bueno, hacía, digamos, vida normal. Y cuando de repente pasa eso, pues es que no solamente es como ves a tu madre, es todo. Te cambia completamente la vida. A mí me la cambió por completo. Mi madre se quedó, que normalmente no vivíamos en Extremadura, nada más íbamos en vacaciones. Pues ese año, cuando llegó octubre, todos los niños nos vinimos a Madrid, yo era la mayor y mi madre se quedó en Extremadura para intentar poner en marcha o hacer más rentables explotaciones que no eran muy eficaces. Pero, por ejemplo, a mí me cambió mucho la idea de lo que es la estructura de clases. Te das cuenta enseguida de lo que es tener, no tener, depender de una beca, de que si tus notas son buenas sigues y si no, no. Y te das cuenta, por otra parte, de cuánto depende del azar, dónde naces, qué tiene la familia en la que naces. Sí, a mí me cambió la vida completamente. Tengo entendido que estudiaste políticas un poco por casualidad. O sea, que tú inicialmente ibas para ciencias porque se te daban muy bien, que decidiste finalmente estudiar economía, pero camino de ir a matricularte, una amiga casi que te convenció de matricúlate mejor en políticas. ¿Esto es así? Sí, sí, totalmente es así. A mí me gustaban muchas carreras, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, mi padre era ingeniero industrial y entonces no había prácticamente chicas, por supuesto en la familia no había ninguna chica, había farmacéuticas y una economista, pero ingenieras industriales o ingenieros industriales o como se quiera decir, no había ninguna. Y yo pensé, bueno, estaría bien, una carrera difícil, me gustan las matemáticas. Se lo dije a mis padres y mi padre y mi madre, los dos me dijeron, mira, haz lo que quieras, porque tampoco eran de esta gente que te impone, ¿no? Haz lo que quieras, pero un ambiente industrial, tendrás que tratar mucho con capataces, va a ser muy difícil para ti, mejor elegirías otra cosa. Y entonces, bueno, con esa especie de cautela, casi presión, ahí medio, pues decidí que no haría eso. Y mi madre fue muy gracioso, mi madre, que no era universitaria, pero era muy inteligente, no sé qué idea tendría, pero me dijo, filosofía tampoco me gusta mucho, porque está lleno de existencialistas que llevan barbas y pelo largo. Entonces, bueno, esa era una idea que tenía mi madre, que era muy inteligente. Pero a mí filosofía no me atraía, yo venía de ciencias. Pensé medicina también, pero me desmayé varias veces viendo pequeños accidentes o pequeñas cosas con la sangre y pensé que eso tampoco. Así que al final decidí de económicas y efectivamente en el metro, cuando iba a matricularme, pues me encuentro con una compañera de colegio un poco mayor y le pregunto, ¿y tú qué haces? Pues yo políticas.
¿Y eso cómo es? Dice, pues casi igual que económicas, pero tiene lo más bonito además de historia, de filosofía, de derecho. Y pues por el mismo precio me matriculo. Y al llegar a la facultad me puse en la cola, había 2 ventanillas, y me puse en la cola de políticas. Y luego no me he arrepentido nunca. Pero en mi casa no les gustó. Me lo puedo imaginar. Te quiero no preguntar mucho. por el ambiente, porque era y sigue siendo una facultad muy particular. Y además, digamos, en el contexto de una dictadura, ¿cómo era el ambiente estudiantil? Porque además tú fuiste representante estudiantil. ¿Qué recuerdas de aquella facultad de la calle San Bernardo? Creo que lo recuerdo todo. Mira, yo creo que tú me estás preguntando por la esencia de lo político, pero eso no es lo que más recuerdo yo. Yo recuerdo, por ejemplo, que no había más que un baño para chicas, que estaba en la planta alta. Si querías ir al baño entre 2 clases, te perdías la clase siguiente, eso seguro, ¿no? Luego nos rompíamos las medias porque teníamos una clase con los bancos antiguos de cuando había sido un noviciado y había que subir, bueno, pues la madera estaba ya muy llena de aristas y te rompías las medias seguro. Pero para mí fue la maravilla. O sea, fue como ver otro mundo distinto. Yo venía de un entorno mucho más cerrado, intelectualmente abierto, pero socialmente pues nada más te tratabas con gente que era muy parecida a ti, ¿no? Y de repente llego allá y estaba lleno, bueno, era la facultad sin comparación más movida de toda España, ya la mejor escuela estaba en los pasillos. Mi padre murió cuando yo acababa de terminar primero y en segundo me eligieron delegada de curso, entonces empecé a ir a las asambleas, veía a esa gente que teóricamente, según lo que habías visto desde pequeña, pues tenía que ser como peligrosa y como, en fin, casi enemiga, y encontrabas con que había gente fantástica, magnífica. Y bueno, en esa facultad me enamoré, en esa facultad fui a muchísimos seminarios, ahí empecé a trabajar, como haciendo encuestas, haciendo recensiones. Fue una maravilla para mí. Te quiero preguntar por la época de redacción de tu tesis doctoral. Trabajas en el Ministerio de Trabajo y tienes muchas experiencias, digamos, como mujer en un ambiente de hombres. O sea, para empezar, que los coches del parque móvil del Ministerio de Trabajo no podían subirse las mujeres, situaciones en las que estás investigando y el cura te pone a su hermana junto a ti para que vaya contigo a todas partes. Háblame de, digamos, de lo inusual que era que una mujer estuviera haciendo una investigación doctoral sobre sociología del trabajo. Sí, no era exactamente, bueno, también era mi tesis, porque quería hacer la tesis con ello, pero yo estaba como jefe del gabinete de valoración de resultados, que era una cosa novísima, porque antes no se hacía valoración de resultados. Y yo empecé a hacer valoración de resultados de unos cursos de formación profesional que se daban sobre todo a obreros que estaban preparándose para la industrialización, ¿no? Y cuando pensé que no bastaba que estuviera encerrada en un despacho en Madrid, que tenía que hacer trabajo de campo, e irme a ver cómo se estaban haciendo las encuestas y cómo realmente vivía la gente los cursos, si les estaba sirviendo o no para mejorar profesionalmente, pues fue fantástico también, fue una experiencia buenísima. Pero mira, muy curioso, en el Ministerio de Trabajo, 2 de las mujeres más activas eran 2 monjas seglares, que tenían un 600, y eran de las más adelantadas, ¿no? Pero recuerdo aquella vez que llegué a Burgos y que no me podía montar en los coches, los llamaban los para mi mujer. Las iniciales eran PPI, que significa, no, PPM, Plana Mayor Ministerio, y entonces la gente le había puesto el San Benito de que eran los para mi mujer, porque no se usaban para lo que debían usarse y servían para ir a buscar a los niños o a la compra. Total, que había salido una orden interna que no se podía usar. Claro, yo planteé un problema inmediatamente, porque si tenía que ir a Villarcayo, que es un sitio, por ejemplo, que me impresionó, la gente iba por la noche a hacer los cursos de formación profesional, todo el campo nevado, y entonces los obreros y la clase media no tenían coche, iban en bicicleta, ¿no? O andando. Era un esfuerzo el que hacía la gente extraordinario. Bueno, fue una experiencia realmente de esas que te comprometen, que ves la vida de otra manera. No es lo mismo un despacho que ir a verlo sobre el terreno.
Hay un techo de cristal que atravesaste, que es, digamos, ganar la cátedra de Sociología siendo mujer, la primera mujer española que es catedrática de Sociología, pero he leído por ahí que eso no fue nada fácil, que tuviste muchas dificultades para que te dieran la cátedra y que incluso se esgrimían argumentos como que había aspirantes que eran hombres cabeza de familia y que, claro, que había que darles la cátedra antes a ellos. Bueno, sacar una cátedra era y es, sobre todo era dificilísimo. De la época que te estoy hablando había 8 catedráticos, ahora pues no sé cuántos hay, a lo mejor 200 o 300. En mi especialidad han crecido muchísimo las facultades. Era muy difícil conseguirlo. Entonces yo tengo que decir que muchos de mis colegas que valen mucho y que habían trabajado mucho tampoco lo sacaron. O sea, dicho esto, también es cierto que a mí me costó mucho trabajo conseguirla. Y ese argumento que dices, el de hay otros padres de familia, pues lo sigo escuchando yo hoy todavía. La diferencia es que antes se podía decir en público y ahora no. Ahora que lo sigue pensando mucha gente, eso es cierto. Y en mi caso no fue exactamente lo del argumento de los padres de familia, que un poco puedo entender lo que quieren decir, ¿no? Lo que más me dolió es cuando alguien dijo que yo había trabajado mucho, pero que era en buena parte sobre el trabajo de las mujeres y que eso no era tema como para una cátedra de universidad, que eso pues para un instituto quizá, pero que en fin, que una cátedra de universidad tenía que tratar de temas realmente importantes, y eso sí me fastidió muchísimo, claro, porque no tenía entidad intelectual ni de ningún tipo. Te quiero preguntar, digamos, una de los resultados de tus investigaciones sobre, digamos, en los últimos 30, 40 años tiene que ver con el trabajo de las mujeres, tiene que ver con el trabajo invisibilizado, y acaba de salir un libro, La riqueza invisible del cuidado, que me han contado que el origen de este libro es tu segundo embarazo, el nacimiento de tu segundo hijo, y que ahí empieza una reflexión en la que después plasmarás, digamos, el resultado de una trayectoria intelectual muy amplia estudiando el trabajo invisible de las mujeres, pero te quería preguntar por ese origen del libro. Pues sí, es que fue así. Mira, yo entonces era profesora en políticas y en económicas, ¿no? Y claro, tenía muchos estudiantes, me preparaba las clases lo mejor que podía. Y, por ejemplo, tuvimos a José Luis San Pedro, que nos dio, sustituyendo a otro profesor, nos dio unas clases maravillosas sobre estructura económica, pero nunca se hablaba del trabajo de puertas adentro. Y fue cuando volví a casa después de dar a luz que el niño recién nacido ya tenía otra hermanita de año y medio, pues el niño cogió una diarrea tremenda y, claro, era a los 3 días de dar a luz, pues manchó su cuna varias veces, después me lo llevé yo a mi cama, me volvió a manchar, hubo que cambiar, total 7 lavadoras. Entonces yo pensé, es como cuando se cae la manzana del árbol, que siempre han estado las manzanas cayéndose de los árboles, pero no le has prestado ninguna atención. Y ese día yo dije, vamos a ver, me fui al censo, vi cuántos niños menores de 6 meses o de 1 año había en España y dije, pues lo que me ha pasado le pasa a todas las familias, ¿verdad que sí? A todas ¿Qué me vas a contar? Le pasa a todas las familias de vez en cuando. Y en la facultad, en económicas, estamos enteradísimos de lo que pasa con el trigo o con el petróleo o con la fabricación de coches, y le damos la espalda totalmente a lo que pasa en nuestras casas. Claro. Es que pasa, es que eso no tiene ninguna importancia, no es un tema intelectual, no es un tema político, no hay una metodología adecuada para tratarlo. Bueno, pues no puedo hacer gran cosa porque no hay ni una sola cifra sobre trabajo no remunerado o trabajo de puertas adentro, pero por lo menos voy a empezar a llevar un diario en que voy a apuntar todo el tiempo que o yo o cualquier otro miembro de la familia tiene forzosamente que dedicar para que la casa siga funcionando y aquí la gente no se muera, ni, en fin, vaya limpio, coma, le pasen, haga una vida normal. Y ese fue el principio, sí. Hay algunas nociones que manejas, me gustaría que las explicases. Una es la objetividad masculina y, digamos, cómo ha afectado eso, incluso muchas veces, algunos índices estadísticos y algunos, digamos, terrenos no discutidos de la información sociológica o económica. Sí, yo así a bote pronto, porque no me esperaba que me hicieras esta pregunta. Bueno, no me esperaba ninguna en concreto, pero vaya, esta tampoco. Pues te diría, hay dos conceptos que me interesan mucho porque creo que cuando se ven desde otra óptica cambian mucho. Uno es el concepto de poder
que yo creo que falsamente lo asociamos demasiado con partidos políticos y con elecciones y con gobiernos. Yo creo que no, que hay poderes a muchas escalas y que hay un poder también incluso dentro de los hogares y bueno, pues muchas formas de poder que tienen muy poquito que ver con las elecciones. Y por otra parte el concepto de trabajo. Yo no he trabajado profesionalmente apenas el tema político, pero en lo que sí he trabajado mucho es en el concepto de trabajo. Entonces, la confusión que ha reinado, y todavía en buena parte reina, entre trabajo y empleo, me desespera. Me desespera porque intelectualmente es una bazofia confundir lo que es trabajo con lo que es empleo. Entonces, bueno, pero después instrumentalmente, al no considerar trabajo lo que no es empleo, carecemos de toda herramienta de medición, por lo menos de toda herramienta seria. Y bueno, yo cuando empecé a hacer los primeros estudios me encontré con que no había nada de nada de nada. Y además lo que me puso así ya en el disparadero fue que asistí en el 75, que ya hace un poquito de tiempo. En el 75 fue la primera conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer y fue en México. Entonces a mí me invitaron a ir así un poquito de acompañante y escuché los discursos de todas las delegaciones y cada vez que hablaban de mujeres trabajadoras, las delegaciones en una conferencia de la mujer hablaban del empleo. Del empleo. Sobre todo de las mujeres asalariadas. Bueno, están las que son gestoras, las que son por cuenta propia, las que son ayuda familiar, que en muchos países son la mayoría, y están las que están dentro de casa dando a luz, cuidando enfermos y de todo. Esto no puede ser. Y bueno, pues ahí empecé a trabajar como loca. Pero desde el 75 hasta el 95 yo diría que estuve arando y cuidando el barbecho, ¿no? Porque era barbecho puro. Ahora en el 95 se produjo un vuelco importante, lo habíamos estado trabajando mucho con muchas agencias distintas de Naciones Unidas, por ejemplo con UNESCO, y en el 95 tiene lugar la Conferencia de la Mujer de Pekín, de Naciones Unidas, y ahí se aprueba algo que lo firman todos los gobiernos, incluido el de España, que se llama la Plataforma de Acción. Y en esa plataforma se dice, se está haciendo mal el análisis macroeconómico, porque se están teniendo en cuenta casi exclusivamente los recursos que se convierten en dinero. Entonces, eso por una parte tiene el sesgo de que no se incluyen los recursos ecológicos, que son, como era una conferencia de la mujer, pues se dice, pero no se profundiza en ello, pero sobre todo la mayor parte del trabajo de la mayor parte de las mujeres del mundo es invisible y no se tiene en cuenta en los análisis macroeconómicos. O sea, se supone que ese recurso, que en horas es más que el trabajo pagado, en el mundo y en España también, no se tiene en cuenta para nada. O sea, es como si no existiera. Y ya está. Desde entonces me dediqué por muchos países a promover las encuestas de uso del tiempo, que son las que, bueno, por primera vez empiezan a darnos otros parámetros distintos, no muy refinados, por supuesto, no sé, vamos a una encuesta de uso del tiempo en España, el INE ha hecho 2, y la de la población activa la tenemos cada 3 meses, y además es fantástica, es estupenda, todos tiramos, ¿no?, como se dice en la facultad, hasta que tenemos hepatitis, ¿no?, que tenemos tanta EPA, que al final estamos como saturados de dependencia de la EPA. Pero sí, eso es lo que yo querría hacer. Sobre todo a mí me interesaría llevarlo al marco de análisis macroeconómico y decir, es que no podemos hacer buenas políticas públicas si no incluimos los recursos que no son gratuitos, ni son eternos, ni son infinitos, ¿no? Cuestan mucho esfuerzo a quien lo hace, es incompatible, no puedes estar replicando en la profesión, y si estás, bueno, pues eso, si estás cuidando. Y bueno, a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención que en las últimas generales los partidos dedicaron muy poca atención al cuidado. Yo pienso que, bueno, pues sí, están ciegos, porque en España, con el proceso de envejecimiento que tenemos, si no nos preocupamos, fíjate que sales del mercado de trabajo con 65, te mueres con 80 y tantos, pero los que llegan a 65 no se mueren con 80 y tantos, se mueren con 90 y con más. Y todos los años mejoramos 3 meses en la esperanza de vida, así que ya tenemos que estar haciendo cuentas para muy largo plazo. ¿Qué pasa? Que la población que tiene más de 65 pero todavía vive y consume, ¿va a poder tirar con las pensiones? Vamos a considerar que es una población ociosa. No es una población ociosa, es una población que tiene que autoproducir para autoconsumir gran parte de los servicios que necesita. Y el que no tenga o salud o quien le cuide, ¿qué hace? Yo creo que ese es el desafío político principal de los próximos años.
te quiero preguntar por una noción que tú utilizas y que yo creo que es extremadamente útil para hacer el análisis de la composición de clase, que es los cuidatorios. ¿Qué son los cuidatorios? Pues mira, yo más bien lo llamo cuidatoriado, ¿no? Cuidatoriado. O sea, claramente, pues fonéticamente lo que quería es que sonara parecido a proletariado, campesinado, claro, precariado. Eso es. Son colectivos que son imprescindibles para la estructura productiva. Entonces, en las sociedades industriales, casi preindustriales, no existía porque no había un buen sistema de bienestar, la gente se moría antes y no tenía mucho tiempo de estar haciendo grandes demandas al final de la vida. Pero ahora, con 20 años de demandas al final de nuestro periodo, bueno, de ciclo vital, pero fuera ya del mercado, con un sistema de pensiones no hay quien pueda comprar trabajo de cuidado. Entonces, una legislación que fija los mínimos salariales lo hace muy influida por las medias de productividad en todos los sectores, claro, sobre todo en el sector industrial. Claro. Entonces, si un sector no consigue mejorar la productividad, porque es artesanal, no consigue mejorar la productividad, desaparece. Si es artesanía o agricultura que no es rentable, pues simplemente desaparece y se exporta a otros países, se importa luego la artesanía. Pero ¿qué sucede cuando lo que necesitas son cuidados? Cuando lo que necesitas son cuidados es que creas por presión social, por coacción, y coacción en muchos casos utilizando las palabras más hermosas y más bonitas, o sea, las más tramposas, pues lo que generas es un gran colectivo social que está obligado moralmente, socialmente, a prestar los cuidados y que no se le recompensa por ello. Claro, y por tanto está las mujeres. Básicamente mujeres, y no las más jóvenes, sino de una edad mediana y avanzada. Claro. Luego también hay un colectivo importante de inmigrantes que están en situación de alegalidad. La mayor parte de los que cuidan, de hecho, están en situación de alegalidad, porque yo creo que un enfermo de Alzheimer o alguien que tenga la cadera rota o que haya perdido la vista, pues no le basta con que le cuiden lo que dice la legislación laboral por una persona, necesita muchísimas más horas y durante todos los días del año. Entonces, ¿quién las pone? Pues el cuidatoriado es exactamente eso, es la nueva clase social. No nos morimos de hambre los que estamos en el cuidatoriado porque el sistema de bienestar nos permite ir tirando, pero estamos muy por debajo de cualquier trabajador asalariado. Claro. Aquí hay una cosa que me fascina, y es el carácter femenino del cuidatoriado, incluso cuando se producen oportunidades de liberación. Es decir, si hay mujeres que se pueden liberar, digamos, de la opresión moral y económica de estar obligadas a dedicarse a los cuidados sin reconocimiento y sin remuneración, no es porque compartan las tareas con los hombres, que es algo además que sigue estando muy mal visto. Yo no daba crédito a cuando Irene y yo decidimos repartirnos a la mitad el permiso de maternidad y paternidad, cuando un periodista me decía, pero ¿cómo no contrató usted a alguien para hacer eso? Porque eso a una madre nunca se lo preguntarían. Esa es una pregunta que se hace al hombre y que tiene que ver con una consideración social según la cual esas tareas son exclusivamente para las mujeres. Y aquí hay un problema, y es que ¿qué es lo que tiene que hacer una mujer si quiere recuperar, digamos, tiempo de vida y robarle tiempo a la explotación de los cuidados? Contratar a otras mujeres eventualmente etnificadas. Es decir, contratar dentro de las cadenas globales de cuidados a otras mujeres que vienen de otros países para poder ganar tiempo para hacer otras cosas. Y me llama la atención, digamos, que no se plantee el que los dos géneros puedan asumir un reparto diferente, un reparto equitativo de las tareas de cuidados que son imprescindibles. Yo te diría aquí y ahora. Aquí y ahora. Porque ha habido muchos cambios a pesar de todo. Si yo comparo la generación de mi padre, la mía y la de mis hijos, el cambio realmente es tremendo. Ahora, como queremos que vaya más rápido todavía, entonces nos parece insoportable la lentitud del cambio. Pero ningún líder político hubiera hecho lo que has hecho tú. Jamás. No hubiera sido posible. Yo recuerdo recuerdo en alguna ocasión un colega que estaba casado con una extranjera y tenía un alto cargo
Bueno, era colega, pero era economista y estaba también en un banco. Y iba al banco con la bolsa de la compra y asomaban las lechugas y entonces decían que era un deshonor, Claro. que un ejecutivo, en fin, una persona de cierto nivel... Hay un vídeo del Fari, no sé si lo has visto, No. luego te lo pongo, que es genial con respecto a esto, que define el hombre blandengue. Y para, digamos, como retratar al hombre blandengue, dice ese hombre que va con bolsas de plástico, como eso no es un hombre. Yo, de todas formas, siempre he detestado al hombre blandengue. El hombre blandengue... no sé, y además también he podido analizar que la mujer tampoco admite al hombre blandengue. Además, la mujer es muy pícara, valga la palabra, el sentido de la palabra, porque, como bien en otras ocasiones he dicho, yo lo que más valoro en esta vida es la mujer. Es la mujer y para mí tiene un sentido enorme, la vida tiene un sentido enorme con la mujer. Sin la mujer la vida no tendría sentido. Pero la mujer es granujilla y se aprovecha mucho del hombre blandengue. No sé si se aprovecha o se aburre. Y entonces le da capones y todo. Porque es verdad. Por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio y la mujer en el suyo, no cabe duda, porque la mujer tiene esos derechos que yo respeto y más tenía que tener, porque la mujer se lo merece todo. Pero, amigo mío, el hombre nunca debe de blandear, nunca debe de estar ahí, porque además, ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Y al hombre blandengue le detesto. Ese hombre de la bolsa, de la compra y ¿qué te iba a decir? Yo, el carrito del niño con el coche y venga no sé qué, me parece bien. Pero ya te digo que la mujer abusa mucho de eso, de la debilidad del hombre. Ya, pues eso. Pero me dices, ¿y cómo es posible que no haya un cambio? Pues tú empezabas esta entrevista hablando de psicoanálisis y de la infancia, ¿no? No, bueno, pues es que lo que tenemos por ahí dentro, claro. Lo que tenemos por ahí dentro, viene una ley y la ley lo que nos cambia es un poquito la superficie, claro. por encima, pero por dentro está. Y además es que es más complicado que eso, porque si tú tienes un sistema económico que está basado en la idea de que tiene un 30% más de tiempo gratuito que de tiempo puesto en mercado, claro. Cualquier intento de mover es que no es una tontería. Afecta a las bases del capitalismo, claro. Afecta a las bases del capitalismo y del sistema productivo, claro. porque en otros sitios que intentaron no ser capitalistas también se han encontrado con que hay unos condicionantes de género que pueden ser incluso más fuertes en algún caso, ¿no?, que los condicionantes del sistema de producción que se elija. Hay un debate que a mí me sorprende que sea un debate en sí mismo. O sea, en la cuestión de los permisos de maternidad y paternidad, nosotros siempre decimos que tienen que ser intransferibles, porque en el momento en el que son transferibles, por la propia estructura moral de la sociedad, al final, ¿quién va a ser quien se ocupe de la tarea de los cuidados? La mujer. Entonces se crea esa ficción increíble de que un derecho puede ser transferible. Los derechos... es casi imposible encontrar ejemplos de derechos que uno pueda transferir a otro. Y sin embargo, sigue instalado que lo normal no es que, digamos, el padre tenga las semanas de permiso que le correspondan y la madre las que le correspondan, sino que la pareja se puede organizar para que todas las acumule un solo miembro de la pareja, que en el 98% de los casos termina siendo la mujer, y eso se ve como perfectamente normal. Pablo, pero es que pongámonos como abogado del diablo, ¿no? Mientras una mujer tenga unas expectativas de que su carrera profesional ya está en el top o no va a mejorar mucho, tampoco le afecta tanto. Mientras que si su compañero tiene unas aspiraciones y además no unas aspiraciones, sino unos pronósticos reales, la ausencia momentánea le va a causar más daño. Si él gana el doble que ella y le rebajan, imaginemos por ejemplo que sean autónomos en lugar de asalariados. No pueden un autónomo, ¿cómo se lo permite? Es muy complicado, ¿no? Pero yo antes te decía el aquí y ahora. Precisamente el otro día he estado viendo una ponencia que va a hacer una hermana mía, no es mérito mío, sobre pensiones y sobre cuidados alternativos. Y entonces en esa ponencia compara el sistema, o sea, el ideal de vida de la sociedad alemana con la sociedad sueca. Los suecos piensan que nadie debe estar dedicado al cuidado, entonces generan un sistema de servicios amplísimos. Mientras que los alemanes, y hablo de dos sitios que no son España y que son desarrolladísimos, los alemanes siguen manteniendo que si es una opción libre, es perfectamente legítima. Entonces, tú me dices, ¿no se puede transferir? Si una sociedad opinase que
que es legítimo que dentro de la pareja se hagan esas, digamos, no sé, divisiones del trabajo, pues va a ser complicado. Y en España ese esquema está metido hasta dentro. Hasta dentro. Hay un concepto que propones que es el pacto social de los cuidados. ¿Qué sería esto? Pues la gente entiende pacto social sobre las pensiones, pacto social o acuerdo de Estado. ¿Qué sería un acuerdo de Estado, un pacto social de los cuidados? Pues mira, yo he oído hablar toda mi vida muchísimo de los pactos de Estado para la educación. ¿Qué es lo que quiere decir para la educación? Pues que no estemos al azar de que venga un partido, proponga una cosa, venga otro, lo quite. Pues sería lo mismo. Primero, darle tal reconocimiento de su importancia que forme parte de una agenda importante de Estado, con un papel clave. Y por otra parte, pues librarlo de los vaivenes políticos. Yo creo que no ha tenido tanta importancia en España por ahora los cuidados, a pesar de la ley de dependencia, que fue muy importante, como para que los partidos se lo hayan tomado realmente en serio. Ahora, yo no sé qué van a hacer los partidos cuando tenemos, pues, claro, la cifra, no sé, unas cifras altísimas ya de hogares unipersonales, y estamos pues del 25% de personas mayores de 65, que entre los 65 y los 75 la salud es buena, pero de los 75 en adelante realmente empieza a decaer, claro. Así como medias estadísticas, aunque hay gente que estamos estupendamente, pero decae, y hay que contar que una persona... Mira, a mí me hicieron el cálculo una vez, un experto en mantenimiento de máquinas en una empresa privada, y me dijo, para que una máquina esté funcionando 24 horas necesitamos 5 trabajadores al cargo de la máquina. Yo estaba haciendo cálculos entre 3 y 4 personas por persona que necesite, si está en casa, no si está en un hospital o en un centro en que puede haber, digamos... Sí, una estructura de cuidados. Eso es. Pero si está en casa y solo se cuida a una persona y se le quiere cubrir 24 horas y 365 días, le podemos ir haciendo un cálculo de que hacen falta 5 personas, como si fuera, yo que sé, un telescopio que tenga que estar siempre vigilado. Y 5 personas con una pensión de jubilación, que la media de las mujeres son 650, ¿cuánta pensión? ¿Cuántas horas pueden contratar? Nada. Empiezan el mes y en cuanto paguen un poquito ya se les acabó. Ya se les acabó. Y eso hay que meterlo. Yo creo que eso tiene que estar en primera línea. ¿Qué es lo más alto? Pues un pacto de Estado. Ya está. Ahora, lo que nos falta entre lo que tenemos ahora y un pacto de Estado que ponga los cuidados donde a mi modo de ver tienen que estar, sobre todo de cara a futuro, porque es que además todo lo que tenga que ver con la vejez hay que planificarlo con muchísimos años de anticipación. No puedes de repente decir, bueno, pues vamos a hacer hospitales gerontológicos o centros de día, pensiones, te hacen cotizar 30 y muchos años porque es algo que no se improvisa. Pues con los cuidados pasa igual. La planificación del cuidado tiene que hacerse sin saber quién va a gobernar en el momento en que a ti te toque. Otro de los temas sobre el que reflexionas es sobre los cuidados en la última etapa. Y aquí aparece el tema de la eutanasia. Hay una película magnífica de Denis Arcand, Las invasiones bárbaras, que pone encima de la mesa la situación de un enfermo terminal de cáncer que quiere, digamos, ahorrarse los sufrimientos y terminar con su vida. Y esto, digamos, abre el debate sobre los cuidados en esos últimos momentos y sobre el derecho de la persona a decidir hasta dónde llega ese momento. ¿Qué piensas de, digamos, de una sociedad que todavía no ha sido capaz de, o los partidos políticos no hemos sido capaces de afrontar y de terminar de resolver el derecho de las personas a decir hasta aquí? Me alegra mucho que digas los partidos políticos, porque... Pues la sociedad lo tiene clarísimo. La sociedad, es que es curioso, ¿no? La sociedad, en ese libro precisamente, en La riqueza invisible del cuidado, he recogido algo que fue en sus inicios una ponencia muy larga que di en la Universidad Menéndez Pelayo, en Santander, sobre la institucionalización del final de la vida y quiénes deciden por nosotros. Entonces, en un gobierno democrático se plantea el problema de que teóricamente puedes decidir, eres libre, hasta que llega el momento en que te acercas al final de tu vida. Entonces te conviertes en una especie de parvulillo cuya opinión es, vamos, da igual a veces lo que tú opines, porque es el entorno el que va a decidir, sobre todo el entorno médico. Entonces, eso está cambiando afortunadamente mucho, ¿no? Pero yo
no había pensado demasiado sobre la eutanasia, era relativamente joven, pero en el 95 tuve un cáncer y creí que me moría. O sea, lo creí porque llevaba 6 años ahí ese tumor y habían pensado que era bueno, no lo era, pues pensé, bueno, pues ya prepara las maletas que te vas, ¿no? Y entonces fui a un notario y le dije, mire, yo tengo aquí estas 4 pelas, quiero que haga esto con ellas, quiero donar los órganos y también quiero que llegado un cierto momento me den nada más paliativos, me den analgésicos, pero que no sigan adelante. Me dijo, yo no puedo hacer eso. Digo, ¿cómo? Pero si lo único que tiene que decir es lo que yo opino, usted no tiene que hacer nada. No puedo. No me gustó la contestación y me fui a un segundo notario. Y me dijo lo mismo. Digo, pero ¿cómo es posible que usted me deje opinar sobre si tengo o no tengo una caja, una cuenta de ahorros y en cambio no quiera ni oír siquiera lo que yo opino sobre mí misma? Entonces, bueno, desde el 95... salí del notario pensando que estaba a punto de morirme, buscando a alguien que pudiera escuchar, a alguien que en plena... porque con el cáncer, a diferencia de otras enfermedades, en el cáncer, si tú quieres saberlo, si no quieres enterarte, es posible ni siquiera con el cáncer enterarte, pero el cáncer avisa con mucho tiempo de que te vas a morir, sí, en muchísimos casos. Sí. Entonces, estás en perfectas facultades, todavía eres joven en muchos casos, tienes energía, tienes amigos, tienes de todo. Y entonces, que no me pudieran expresar yo mi opinión, me pareció terrible, o sea, me pareció un atentado contra la más básica de las libertades, ¿no? Y bueno, pensé, pero ¿cómo es posible que en mi país, en estas fechas, ya en el 95, ¿no? Una persona que va a morir no se la pueda ni siquiera dejar opinar sobre qué es lo que querría? Pero bueno, el caso es que ese fue el origen de mi interés. He rastreado todas las encuestas disponibles en España y en muchos países y la población va muy por delante de lo que son los políticos. Cuando el voto depende mucho de un sector que tenga muchísima, digamos, presión ideológica, por temer al enfrentamiento de los dueños de estos votos, puede hacer incluso una promesa electoral y después no cumplirla. Y es lo que ha pasado en España. Fíjate que yo tengo la sensación aquí que son grupos de presión que están muy lejos de lo que piensa la mayor parte de la gente. Lejísimos. Yo he conversado muchas veces con diputados de derechas y pensamos exactamente igual. Pero cualquiera... aparece en todas las encuestas, claro. Pero es que aparece desde hace más de 20 años. O sea, los votantes del PP son mayoría los que piensan que en el caso de ciertas circunstancias, no se trata de ir asesinando a la gente, claro. O el que no quiera, bueno, pues si tiene unas ideas de que piensa que, bueno, pues que hacer sacrificios personales, sufrir, que eso está bien, pero la mayoría de los mayores, de los votantes del PP, de la clase alta, de la clase baja, de hombres, de mujeres, de rurales, de urbanos, las mayorías están a favor de que no se penalice la eutanasia. Claro. Y sin embargo los partidos dejan tirado al enfermo. Y lo peor de todo... Unos más que otros. Pero... Unos más que otros, sí, unos más que otros. Pero lo peor de todo es que el argumento básico es la compasión. Pero, Dios mío, ¿cómo puede haber compasión? Es que no han entrado... La compasión es lo contrario. Es como compadecerte es ayudar a morir. Te quiero preguntar por último, antes de pasar a la rueda de reconocimiento, por el estado actual del movimiento feminista. Yo creo que el movimiento feminista ha sido capaz de poner en primer plano los cuidados y probablemente poner sobre la mesa los temas de avance social más importantes. Es probablemente la vanguardia de buena parte de los avances en términos socioeconómicos, que yo creo que ahí el movimiento ha sido muy inteligente a la hora de decir esto no va exclusivamente de derechos civiles, esto va de derechos sociales. ¿Cómo juzgas, digamos, los últimos años de un movimiento feminista que ha incorporado a muchísimas mujeres jóvenes, que ha convertido el 8 de marzo en una movilización en la que la alianza, digamos, intergeneracional es enorme, y también con sus debates, que también sobre eso te quería preguntar? Yo creo que, como cualquier movimiento que sea muy amplio, primero tiene un problema de identificación por el nombre. Para mí, ser feminista es ser demócrata y aplicar ese ideal democrático en las relaciones entre hombres y mujeres. Eso es para mí el feminismo. Por supuesto, no tiene nada que ver con andar con las tijeras ni ir contra nadie, no tiene nada. Es puramente una extensión del concepto de democracia a la vida cotidiana y a las relaciones con los hombres. Pero... por una parte tiene este problema de identificación con el nombre. Hay mucha gente que piensa que feminismo es
pues no sé, andar ahí gritando y tratando de clavarte un cuchillo y echarte de un sitio en el que estés. No, no es eso. Pero por otra parte es que es un movimiento amplísimo y ahí cabe de todo. De vez en cuando me preguntan, ¿usted cree que puede haber, o tú crees que puede haber feministas que estén votando en la derecha o que sean religiosas? Pues no sé, antes he contado la anécdota de aquellas dos monjas seglares, ¿no? Pues mira, no se llamarían a lo mejor feministas a sí mismas, pero que estaban haciendo más por el feminismo que otras muchísimas, no me cabe ninguna duda, ¿no? Eran teresianas aquellas. Y puede, pues por lo menos en algunos puntos puede coincidir tanto la derecha como la izquierda. ¿Eso qué significa? Que el que mucho abarca, poco avanza. Entonces puede ser muy bueno porque cambie, por ejemplo, la actitud general. En las encuestas aparece la gente votando, manifestándose muy a favor de igualdad. Es masivo, todas las encuestas del CIS, todos los barómetros, todas las encuestas aparece muy masivamente a favor de la igualdad. Ahora, después, para tomar una iniciativa concreta, puede haber una pelea a muerte. Y dentro del feminismo, como en cualquier movimiento social amplio, pues hay también peleas a muerte. ¿Que yo creo que la sociedad española le debe mucho al feminismo? Pues sí, lo creo. ¿Que ha puesto temas muy importantes encima de la mesa? También. ¿Que va a seguir estando? También. ¿Que falta mucho por conseguir? También. Pasamos ya a la rueda de reconocimiento. Yo dejo sobre la mesa algunos nombres propios y tú en 2 o 3 frases los describes. Clara Campoamor. Pionera. Victoria Kent. Qué complicado. Pionera también. Simone de Beauvoir. Es curioso. Siempre me parece muy curioso. Mis amigas filósofas la adoran. Yo no sé, se me hace muy rara. La relación con Sartre se me hace rarísima. Complicada, ¿verdad? Sí. Judith Butler. Parecido. También, gente que la adora. Federica Montseny. Pues tremenda, ¿no? Qué vida tan terrible, por una parte. Yo sé que no me gustaría ser Federica Montseny. Edgar Morin. Bueno, conocidísimo, importante. Ortega y Gasset. Qué tipo más listo, qué bien nació, en qué sitio tan bueno nació. Yo creo que, mira, es que precisamente tengo un artículo, dos artículos, uno sobre él y sobre cómo ve a las mujeres. Y me parece a mí que muy feminista no era, ¿no? No. Se sentía él así, muy así. Pero me fascinó que con nada más, con 18 años me parece que tenía, y creo que eran 18, se va a una exposición de arte y saca después un artículo maravilloso, fantástico, era de cuadros femeninos, o sea, la protagonista de la exposición siempre eran mujeres, y escribe como si, yo qué sé, como si lo supiera todo. Me parece, bueno, no sé, yo no me considero en su onda intelectual, claro, pero me parece que su capacidad intelectual era extraordinaria. Ya por último nos queda el cuestionario. ¿Un libro que recomendarías leer a todo el mundo? Pues un libro que a mí me ha parecido muy importante. El mundo feliz de Huxley. De Huxley. ¿Una maestra o un maestro para ti? Casi anónimo. Mis mejores maestros, he tenido muy buenos maestros con nombre propio, pero mis mayores maestros son anónimos, como te decía, los pasillos, el mercado, el hospital. Ahí es donde yo encuentro a la gente que cada día me hace que, no digo quitarme el sombrero porque no llevo, y arrodillarme tampoco, pero decir, ¿cuánto le debo? ¿Un referente político para ti? Es así que no me gusta esa pregunta. Tuve referentes políticos. Hubo una vez, que no voy a decir el nombre, un referente político que en una reunión así masiva me dio un beso y no me daban ganas de lavarme la cara para que no se me borrara. Pero de esto hace muchos años. Tengo claro mi voto. Soy bastante estable en el voto. Pero de ahí a referente político, además,
probablemente, quiero decir que los referentes políticos, cuando se tiene la edad que yo tengo, casi siempre están asociados al momento en que tu propia vida tenía que elegir entre caminos, ¿no? Y yo tuve que elegir hace algunos años. Ahora mismo, por supuesto, estoy muy atenta. Hoy mismo creo que se ha publicado los resultados del último barómetro del CIS, Sí. y estoy muy atenta, pero no es el mismo tipo de identificación. O sea, los políticos cuando yo tenía 30, 40, hasta 50 años, Te interesaban más que ahora. me interesaban muchísimo. Me interesaba vamos, digamos, emocionalmente volcaba mucho en ellos, sobre todo, esperaba mucho de ellos. Ahora estoy más curtida y, bueno, en cierto modo, los que tenéis la edad que tenéis, sois los que vais a hacer los años próximos y, bueno, estadísticamente hablando, a mí me quedan 10, 15, 20 años de vida, pero mi vida ya está hecha. ¿Una película que recomendarías ver? Pues es una película que no la vas a conocer, supongo, pero una película de esas que la ves y se te queda dentro, La montaña desnuda. ¿De quién es? Pues es japonesa. Yo no soy muy cinéfila, pero esa película era una montaña en una isla que era difícil llegar y estaba aterrazada porque si no, pues las lluvias, bueno, era mala para la agricultura, pero campesinos que no tenían otra cosa tenían que ir a cultivar esa terraza. Y había una pareja que tenía un niño pequeño y el niño pequeño se les muere por algo que no tiene nada que ver con todo eso, y entonces pues al día siguiente van a cultivar, a trabajar al campo, ¿no? Y entonces la mujer le da un estallido de tristeza y de rabia y de sublevación, y coge las herramientas de cultivar, la azada, poco más, y las tira. Y entonces el compañero le da la azada y le dice, seguimos. Y ella coge la azada y vuelve a seguir cultivando, ¿no? Era en blanco y negro. Y esa idea de qué sucede cuando te sublevas contra la vida, pero la vida sigue estando ahí y te dice, tienes que seguir. Creo que es la película que más me ha impresionado de toda mi vida. Y ya por último... Pero siempre dices que es lo último. Eran dos cositas solamente ya. Bueno. Último, una canción. Ay, es que como me apures hasta la canto, ¿eh? Bueno. No me lo iba a perdonar la audiencia porque no canto bien, pero la ilusión de mi vida sería cantar en un coro. Pues mira, me gusta mucho La luna es un pozo chico, del cancionero gitano, con García Lorca. Ya solo me queda pedirte que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca y mirando a esta cámara de aquí, brindes por lo que quieras. Uf. ¿Se puede brindar por dos cosas? Claro, claro. Pues mira, voy a brindar a muy corto plazo, para que salgamos de este lío y consigamos con las próximas elecciones remontar el lío en el que estamos. Y por otra parte quiero brindar por mis nietos. Muchísimas gracias. Por mis nietos. Muchas gracias. Lo que vale son tu razón cuando de